Hola, ¿qué tal? Volvemos a Club de Prensa, les pedimos las disculpas del caso, tuvimos que evacuar el edificio y los estudios de Club de Prensa aquí en Washington, son las 10:22 de la mañana de jueves 16, había una alarma de incendios, ya pudimos regresar, así que vamos a continuar con nuestro programa, tenemos varios temas. Estábamos hablando antes de la alarma, Pepe, justamente sobre la publicación de estos editoriales al unísono, más de 350 periódicos en Estados Unidos que han publicado editoriales pidiéndole al presidente de los Estados Unidos que respete la libertad de expresión, rechazando los argumentos del presidente que la prensa es enemiga del pueblo. Y vamos a comentar en los minutos que tenemos de este segmento dos editoriales. El primero de Boston Globe, que es el diario que hizo la convocatoria para que los periódicos se plegaran a esta campaña en favor de la libertad de expresión, en donde básicamente dice lo siguiente, el editorial: la grandeza de Estados Unidos depende del papel de una prensa libre para decir la verdad de los poderosos. Etiquetar a la prensa como el enemigo del pueblo es tan antiamericano como peligroso para el pacto cívico que hemos compartido durante más de 2 siglos. Y el diario The New York Times, que también participa en esta convocatoria junto con los otros periódicos, señala que efectivamente periodistas y editores de noticias son humanos y cometen errores. Corregirlos es esencial para nuestro trabajo, y luego dice: insistir en que las verdades que no te gustan son noticias falsas es peligroso para la esencia de la democracia, y llamar a los periodistas enemigos del pueblo es peligroso y punto. ¿Qué opinión le merece esta campaña que han iniciado los periódicos para decirle al presidente no somos enemigos del pueblo? Bueno, me parece que para empezar esta campaña colectiva, colegiada, unánime de los principales medios de Estados Unidos era absolutamente necesaria, absolutamente oportuna, precisamente porque están arreciando en los últimos días estos ataques del presidente Donald Trump. Pero hay que entender de dónde viene esta perversa relación que tiene Trump hacia los medios informativos. Y digo perversa, María Luisa, porque si alguna persona se ha beneficiado de esta relación con los medios informativos para llegar a la presidencia, ha sido Donald Trump. Con esta maquiavélica estrategia que hizo a través de Twitter de sacar verdades a medias, infundos, calumnias, descalificaciones, convirtió a los medios en una caja de resonancia de su campaña política que de alguna manera le dio una notoriedad de la que carecía y que le permitió vencer a 17 políticos republicanos. Yo personalmente creo que esta noción de los medios como enemigo del pueblo no la cree Donald Trump, como tampoco cree que el muro va a resolver el problema de la seguridad fronteriza, como tampoco cree que los inmigrantes mexicanos somos todos violadores o narcotraficantes. Hay que entender que es una campaña deliberada, por una parte, para exacerbar los peores instintos de la base conservadora que lo apoya, especialmente los segmentos menos educados, menos sofisticados y más angustiados económicamente. Pero la campaña específica y los ataques contra la prensa no son otra cosa que una estrategia de intimidación muy similar a la que ha lanzado contra el fiscal especial Robert Mueller. ¿Por qué? Porque cualquier institución pública que exponga la verdad, incluidos sus críticos, obviamente van al corazón de los problemas que tiene Trump. Y es que se está comportando como un presidente culpable. Cuando los medios están exponiendo las verdades de las investigaciones sobre la trama rusa, cuando el fiscal especial está llamando a testificar a personas, cuando hace acuerdos de negociación de cargos, vemos inmediatamente la reacción del presidente, sea a través de ataques directos, algunas estrategias para cambiar el tema de la conversación, etcétera, o descalificaciones que no tienen nada que ver con el tema. Entonces, el hecho de que los medios de comunicación estén haciendo esta campaña me parece, decía yo, absolutamente necesario, porque no podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados porque sería validar esta estrategia para socavar y erosionar lo que es una de las más importantes instituciones de la vida pública. Tenemos que hacerlo, tenemos que denunciarlo. ¿Va a cambiar esto la actitud del presidente Donald Trump? ¿Vamos a cambiar el punto de vista de los seguidores? Absolutamente no. Pero tenemos una obligación moral, porque todavía los medios de comunicación seguimos siendo los monitores, los guardianes de la verdad y de la cosa pública, a pesar de que no le guste o le incomode al presidente Donald Trump. Juan Felipe, ¿qué tiene de efecto esto a la publicación de estos más de 300 editoriales con titulares como A Free Press Needs You, una prensa libre te necesita? Pues no, como decía Pepe, el efecto no va a ser con el presidente Trump. De hecho, el presidente Trump ha demostrado que entre más gente tenga en su contra, más disfruta contrariarlos. Así que de cierta manera con él puede que lo exacerbe. Pero sí me parece sumamente importante que haya un mensaje unificado, y de hecho más importante que el editorial del Boston Globe o el editorial del New York Times, me parece importante los editoriales de periódicos como el Dallas Morning News, que es un periódico conservador de Texas. Y de cierta manera
esos editoriales ayudan como a cambiar la noción de que los medios son parte de este establecimiento liberal, de que incluye CNN, New York Times, Washington Post, etcétera, porque al final del día el efecto tiene que ser con la gente. La estadística muestra que un gran porcentaje de republicanos no creen las noticias que leen en CNN, en New York Times, en los grandes medios. Entonces es importantísimo que se hayan involucrado en este esfuerzo también periódicos conservadores, porque la audiencia principal que se tiene que buscar cambiar es, de cierta manera, a los seguidores del presidente Trump, que él también busca influir, y en general republicanos y conservadores que están creyendo la retórica del presidente Trump, y que al contrariar esa retórica, los medios conservadores de Texas, de los distintos estados de Estados Unidos, más allá de las grandes ciudades, puede tener un impacto en cambiar esa percepción. Juan Felipe ha hecho una referencia muy importante, que es que hay una variedad de medios con distintas líneas editoriales que se han plegado a esta campaña. ¿Qué opina usted? Sí, eso es importante, porque aquí nadie está temiendo que Trump vaya a impulsar legislación que le ponga límites a la libertad de prensa. Ese no es el peligro, como sí sería en otros países. Lo hemos visto en Turquía, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Filipinas, lo hemos visto en otras partes del planeta, donde sí se pasan límites a lo que los periódicos pueden publicar. Gente asociada al poder compra canales de televisión o compra periódicos para hacerlos más afines a la línea del gobierno, etc. Nadie está temiendo de que eso pase aquí en Estados Unidos, pero el gran peligro es cuando, como dice Pepe, un 40% de la población, que es la base del presidente Trump, deja de creer en la prensa y empieza a asumir una actitud hostil hacia esta, porque eso va a trascender a Trump. O sea, Trump se va a ir, se puede ir mañana o se puede ir dentro de 2 años y medio, y esa actitud hostil, esa actitud escéptica hacia lo que publican los periódicos, lo que publican, lo que transmiten los canales de televisión, va a perdurar. Y bueno, eso socava eventualmente las bases de la democracia, esa era de la posverdad, que todo es relativo. Ayer Rudy Giuliani, el abogado del presidente, salió a decir que la verdad está en los ojos de quien la ve, ¿verdad? O sea, depende de cada quien. Ese tipo de cosas es exactamente el libreto que ha salido de Rusia, de tratar de relativizar todo, de que no hay una verdad, sino que hay varias, y depende de la óptica desde que se ve, y ese tipo de cosas sin duda alguna minan la democracia en el largo plazo. Ese es el gran peligro que se corre con esta retórica del presidente, de llamar a los medios de comunicación enemigos del pueblo. O sea, esto es una retórica chavista totalmente aquí en Estados Unidos, y que, como le digo, no es que esto va a degenerar en límites a la libertad de prensa, pero sí en el largo plazo es muy peligroso. No podemos llegar a un punto donde se le crea más a los políticos que a los medios de comunicación. Sin ese llamado for the state, sin ese contrapeso, el debate público se erosiona de manera que se volverá imposible saber qué es verdad y qué no. Entonces siempre hay que asegurarse que se fortalezca la libertad de prensa y los medios de comunicación, porque no se le puede creer más a los políticos que a los medios de comunicación. Yo creo que tiene implicaciones que trascienden la relación entre la prensa y el poder, porque cuando la sociedad empieza a fabricar sus consensos o plantear políticas públicas con base en mentiras o verdades a medias, tenemos un problema muy serio de largo plazo que implica afectar el propio desarrollo de la sociedad. Porque una cosa es que digas que el muro va a resolver los problemas de la seguridad fronteriza y no lo creas, lo hagas como un acto de campaña, una estrategia de mercadotecnia política, y otra cosa es que destines $20,000 millones a un proyecto que sabes que va a ser absolutamente oneroso y totalmente inútil, ¿no? Entonces yo creo que eso trasciende, y el hecho de que los periódicos estén poniéndose de alguna manera en la vanguardia de esa denuncia va a tener implicaciones positivas, aunque no necesariamente para afectar al electorado de Trump. Antes de ir con nuestro siguiente tema, quiero compartir con ustedes una noticia de último minuto que nos llega desde la mesa de redacción en Bogotá, y es que Aretha Franklin, la famosa cantante afroamericana, falleció después de tener una agonía muy larga a los 76 años en Detroit. Ella estaba padeciendo un cáncer pancreático y se ha confirmado su fallecimiento en la ciudad de Detroit, una conocida como la Reina del Sol, una gran cantante en los Estados Unidos. Pasamos ahora sí al siguiente tema que está vinculado con el primer tema, y es la columna de opinión que ha publicado John Brennan, el exdirector de la CIA, que fue director de la CIA entre 2013 y 2017, trabajó con la administración del presidente Obama,
y es una respuesta a la decisión del presidente Trump de revocar sus credenciales de seguridad que se anunció ayer en la Casa Blanca. En la columna de opinión que se titula básicamente "Los argumentos del presidente Trump de que no hay colusión son una basura". El término que utiliza el exdirector de la CIA, Juan Carlos, es hogwash, que traducido al español, una traducción que no es literal, es algo así como basura, basofia, agua sucia. Él está desacreditando los argumentos del presidente Donald Trump respecto de que sí hubo colusión desde su punto de vista. Brennan dice que Trump revocó sus credenciales de seguridad para intentar silenciar no solo a él, sino a cualquier otra persona que quiera intentar retarlo. El exdirector de la CIA, en un hecho que es sin precedentes, que no se conozca en la historia reciente de los Estados Unidos, expone por qué hay más por qué más que nunca es necesario que el fiscal especial Robert Mueller termine con su investigación y que nadie interfiera en ella. Y Brennan expone algunas de los argumentos por los que, según él, sí hay colusión, y dice si ocurrió colusión desde el punto de vista de Brennan. Él dice que no se trata de ver si hubo o no colusión, sino de si lo que ocurrió constituye realmente en un crimen. Si hubo obstrucción de la justicia, por ejemplo, para cambiar cualquier hecho que esté vinculado a la colusión, y cuántos socios o asociados de Trump incurrieron en fraude del gobierno por lavar dinero, por ejemplo, o por hacer movimientos de dinero que después han terminado beneficiando sus propios bolsillos. Brennan recuerda que está por comenzar las deliberaciones de los miembros del jurado que están evaluando el caso de Paul Manafort, que fue el jefe de campaña del presidente Trump en las elecciones de 2016, y que se ha declarado culpable también uno de los socios de Manafort, precisamente por mentirle al FBI y por fraude bancario y fraude tributario. ¿Qué recoge usted de esta columna que es publicada por el New York Times en respuesta a lo que hizo el presidente Trump? Bueno, muy fuerte. La administración Trump dice que le quita la credencial, que estas credenciales son de por vida, le quita la credencial por el comportamiento errático de Brennan. El comportamiento errático es del presidente. O sea, ese sería el primero que debería ser removido de cualquier material sensible sobre seguridad nacional. Pero las palabras que está utilizando aquí Brennan son palabras mayores, viniendo de un exdirector de la CIA, y no estamos hablando de un exdirector de la CIA de hace 20 años, sino un exdirector de la CIA de hace tan solo año y medio. Se asemeja mucho a una declaración que en su momento dio James Clapper, que probablemente también le van a quitar la credencial, que fue el director de Seguridad Nacional, de la Agencia de Seguridad Nacional, también durante la administración Obama, en la que se refirió a Trump como un activo de los rusos, como un elemento de los rusos. Dijo que los rusos saben manejar muy bien sus activos, y en referencia a Trump. Hay un dejo de eso en este artículo de opinión, en donde Brennan, exdirector de la CIA hasta hace unos cuantos años, durante la interferencia de Rusia en la campaña política, da por un hecho de que hubo colusión, de que hubo coordinación entre la campaña de Donald Trump y el gobierno ruso. O sea, dijo esto fue más allá de una simple reunión en la torre de Trump. Hubo transferencias de dineros. Eso es lo que leí de este artículo. Y ahora la pregunta es si se puede lograr probar de que hubo conspiración, que eso sí es el delito, y si hubo obstrucción de la justicia. Pero él dice, el presidente está actuando como que si es culpable de un delito, y eso probablemente va a salir a la luz con esta investigación de Robert Mueller. Son palabras mayores los que está sacando Brennan. Tal vez la Casa Blanca quiere intimidar a otras personas porque saben de que estas personas, luego de su paso por la función pública, reciben contratos en las cadenas de televisión precisamente porque tienen acceso a credenciales de seguridad. No necesariamente, pero sin duda alguna, esta es una declaratoria de guerra muy importante, y hay que ver lo que otras figuras de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos que han pasado recientemente, nuevamente un James Clapper y otros, pueden salir a decir sobre lo que saben y que probablemente han venido callando en estos meses. Con Peliver. Entonces, yo pienso que el argumento que usa el presidente Trump para revocar las credenciales es malo. O sea, porque Brennan, ni Clapper, ni Yates están en CNN hablando de información clasificada. Sí. Dicho eso, digamos, el presidente Trump está peleando el disenso con revanchismo.
Básicamente es esa mentalidad de estás conmigo o estás contra mí. La razón por la cual a estos funcionarios de inteligencia no se les quitan las credenciales es porque ellos poseen un conocimiento institucional que le puede ser muy útil a nuevos funcionarios que vengan de una nueva administración. Ya eso no importa al parecer. Por lo menos en los ojos de esta administración, todo lo que pasó antes de ellos, particularmente durante los 8 años de la administración de Barack Obama, no es bueno, no importa, no me sirve. Entonces, es una práctica muy común donde se les mantenía la credencial precisamente por eso, para consultas a los directores de la CIA, del FBI, de Bush, de Obama, y ya estamos en un ambiente tan polarizado y tan de cero suma que ya a los funcionarios actuales parece no importarle consultar o recibir retroalimentación o recibir ayuda de cualquier funcionario que haya sido parte del gobierno anterior. En otra parte de la columna, Pepe, el exdirector de la CIA recuerda el episodio de agosto del 2016, cuando recibe una llamada del jefe de los servicios de seguridad interna de Rusia, otra agencia de inteligencia o de seguridad, Alexander Botinov, que le llama por teléfono y le dice: Rusia no está interfiriendo en las elecciones de los Estados Unidos en plena campaña electoral. Frente a eso, lo que dice Brennan es: inmediatamente escucho esta llamada, lo que pienso es que él estaba mintiendo. Lo que dice el jefe de la inteligencia es basura. Y equipara al presidente Trump y sus argumentos, a los que ha calificado de basura, de agua sucia, con lo que le dice el jefe de seguridad interna de Rusia. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, esto confirma que para todas las agencias de inteligencia, para exfuncionarios y para actuales, evidentemente la palabra de los funcionarios rusos es una divisa totalmente devaluada. No hay ningún disenso interno dentro del aparato de inteligencia de Estados Unidos, y vaya que entre ellos mismos tienen fricciones, sobre el hecho de que Rusia utilizó como política de Estado tener una injerencia en el proceso electoral del 2016, sigue teniendo injerencia en el proceso electoral y planea hacerlo para las elecciones de noviembre. La única singularidad de todo este episodio ha sido la posición ambivalente y zigzagueante del presidente Donald Trump, que frente al señor Putin dice que prefiere creerle a él básicamente, y después tiene que corregir y decir que le crea a las agencias de inteligencia. El presidente hace tiempo que le declaró la guerra a las agencias de inteligencia. Personalmente creo que esa es la única guerra que no va a poder ganar, especialmente si sigue comportándose con este sentimiento y actitud de culpabilidad que tiene en el tema de Rusia. Y creo que ahí está el quid del asunto. El hilo conductor de esta campaña de hostigamiento del presidente, como lo es contra esos funcionarios de inteligencia y de seguridad nacional, como lo es contra Robert Mueller, como lo es contra la prensa, es la trama rusa. No nos olvidemos de eso, lo demás son cortinas de humo. El presidente está absolutamente preocupado que se pueda montar una acusación criminal en su contra, por eso tiene el equipo legal, por eso tiene el control de daños de Rudolph Giuliani, por eso está atacando al procurador Jeff Sessions, al subprocurador Seth Rosenberg. Es decir, todo este hilo conductor es la trama rusa y la preocupación que tiene el presidente de que se pueda construir un caso en su contra, y yo creo que va a ser la constante hasta que no tengamos una conclusión o de Mueller o de los dos comités de inteligencia del Senado y la Cámara Baja que están investigando esta colusión posible entre Rusia y el equipo de Trump. Hacemos una pausa y ya volvemos al programa. ¿Qué tal? Volvemos al Club de Prensa para hablar ahora de Brasil y del expresidente Ignacio Lula da Silva, que ha inscrito su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre próximo, un poco desafiando a los tribunales de justicia que lo han condenado en abril de este año a 12 años de cárcel. Sin embargo, su partido, el Partido de los Trabajadores, decidió inscribir su candidatura. La pregunta que muchos se hacen es si la candidatura de él va a prosperar, y los jueces que dictaminaron los 12 años de prisión por cargos de corrupción sumamente serios van a permitirle a Lula que se presente. En las encuestas, las últimas, las más recientes, Lula tiene el respaldo de 34% de los votantes. Le sigue el candidato Jair Bolsonaro con 16%, ocupa el tercer puesto Ciro Gómez con 10%, y la exministra de Medio Ambiente Marina Silva, también del partido de Lula, con 6%. ¿Le permitirán, Juan Carlos, al expresidente Lula participar en las elecciones? Si las instituciones brasileñas funcionan, no. La ley es muy clara en Brasil que una persona condenada en segunda instancia no puede inscribir su candidatura para presidente, ¿no?, de Brasil. No puede ejercer cargos públicos. Entonces, es de esperarse de que el Tribunal Electoral de Brasil diga que no. Ahora bien, la presión popular va a ser muchísima. Estoy seguro que en los próximos días el Partido de los Trabajadores va a tirar a su gente en las calles para tratar de torcer la voluntad de las instituciones brasileñas. Recordemos
de que ha habido fricción dentro de la institucionalidad brasileña. Hace unas semanas un juez que estaba ejerciendo un fin de semana declaró la liberatoria de Lula de las cárceles. Tuvo que venir otro tribunal superior inmediatamente a decir que no. O sea, dentro del aparato institucional brasileño ciertamente hay elementos que quieren que Lula salga de la cárcel, que está condenado por corrupción, para que se presente en esta elección. Habrá que ver entonces qué ocurre si se le niega. Ya se sabe que entonces el exalcalde de Sao Paulo, Haddad, sería el candidato, nada más que él carece de su carisma, carece de ese nivel de apoyo popular. Y la pregunta es entonces, ¿qué ocurriría? ¿Será posible de que Lula le logre transmitir su apoyo a Haddad? ¿O tendríamos una segunda ronda entre Bolsonaro, un extremista, y alguna otra figura? Geraldo Alckmin es el que se presenta como el candidato del establishment, tiene mucho apoyo institucional, va a tener mucha presencia en medios de comunicación tradicionales, pero carece también del carisma y representa un establishment que ha sido altamente cuestionado en los últimos 4 años con el escándalo de Lava Jato. ¿Qué escenario prevé usted, Juan Felipe? No, sí, yo estoy de acuerdo, pues muy probablemente su candidatura no prospere, pero esto es todo parte de una estrategia electoral, es que le pone la lupa a la decisión de los jueces. Si no lo hubiera hecho, nadie le hubiera puesto atención, no pasa nada. Pero entonces, el momento en el que los jueces dicen que no, le cancelan la candidatura, eso puede conllevar una movilización de los simpatizantes del PT, que de cierta manera podría transferir ese apoyo, esa movilización a Haddad, el nuevo candidato del PT. Pero él está ahora mismo casi, como quinto en las encuestas, entonces no es prometedor. Pero dicho eso, Lula es inteligente en la estrategia concertada que está haciendo. O sea, sacó una editorial en el New York Times donde básicamente dice, mira, si ustedes quieren vencerme, vénzame en las encuestas, vénzame en la campaña. Sí, exactamente. Pero eso no es así. Un crimen, sí, la Corte de la Opinión Pública no le puede ganar a las cortes del sistema judicial. Y es lo que dice, en doble instancia, ya eso está fijo y es... no se puede decir, Alberto Fujimori sigue siendo muy popular en Perú, pero eso no significa que sea un buen argumento que si él podría ganar una elección, que lo dejen correr. Entonces, lo que probablemente pasará es, Haddad, el candidato del PT, probablemente no genera el mismo entusiasmo que va a generar Lula, y vemos un escenario como el que dice Juan Carlos, de un extremista con alguien más del establecimiento. Cambio de tema, Pepe, para hablar de su país. Usted, como dije al inicio del programa, acaba de regresar de Ciudad de México. Y estamos todavía esperando diciembre para que se dé la transición de mando. Estamos en el proceso de transición de mando del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que va a asumir las riendas después de haber tenido una votación amplia, un margen muy amplio en la historia democrática de México, el margen más grande que ha tenido un candidato. El portal de noticias Vox, que recoge varias estadísticas oficiales de México, habla de algunos de los retos que tiene por adelante Andrés Manuel López Obrador. En términos de seguridad, se calcula que hay 37.000 personas que han desaparecido en México desde el 2007 a la fecha. Algunas ONGs incluso creen que esa cifra es un poco conservadora, que la cifra sería muchísimo mayor. Andrés Manuel López Obrador quiere desmilitarizar la lucha contra las drogas, según el portal de noticias Vox. Y por supuesto eso tiene unas consecuencias y unas implicaciones aquí en Estados Unidos, porque desde el 2008 se ha entregado una ayuda a través de la iniciativa Mérida o Plan Mérida para asistir a las autoridades mexicanas en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia. En el campo de la seguridad, que es solo uno de los frentes del que le voy a preguntar ahora, ¿cuál es, digamos, la propuesta que tiene el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para poder llevar adelante un plan que pueda, hacerle frente a la gran inseguridad que hay en México? Bueno, mira, antes que nada, déjame decirte, yo vengo de México absolutamente sorprendido porque este periodo innecesariamente largo de la transición de 5 meses ha sido convertido por el ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador verdaderamente en un fenómeno social, ¿no? En la casa de campaña de la colonia Roma que tiene allí, realmente es un epicentro de lo que es el ánimo, yo creo, del público mexicano. Vemos ahí unas verbenas populares todos los días, cientos de personas esperan a veces días enteros para poder conversar con
el equipo del señor López Obrador, en ocasiones con López Obrador, con algunos de sus principales colaboradores, para llevarle casos de injusticias, reclamos sociales, hay manifestaciones. Estuvieron los padres de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. Un día antes de que yo viniera para México, una persona llegó en ambulancia con oxígeno para tratar de reunirse y reclamar justicia. Entonces es muy interesante, ¿no? Ahora que mencionas el tema de la seguridad, esta gran expectativa que hay del cambio que se viene el 1 de diciembre. Yo recuerdo cuando fui hace 2 años a México, nadie hablaba de otra cosa que de Donald Trump. ¿Y qué va a hacer Donald Trump? ¿Y cuáles son las interrogantes? En este momento hay una expectativa, creo yo, desmesurada de lo que puede ocurrir el 1 de diciembre y probablemente ningún tema como el de la seguridad, obviamente, se abran tanto las pasiones. Y no necesariamente, fíjate, por el tema de acabar con las criminalidades, que todos sabemos es un fenómeno bastante complejo, sino, por ejemplo, la seguridad personal del propio Andrés Manuel López Obrador. Es decir, mucha gente que me encontró en la calle no me preguntaba, oye, la estrategia, ¿qué va a pasar con la iniciativa? No, ¿qué va a pasar con la seguridad de López Obrador? Con su decisión de disolver al Estado Mayor Presidencial, 2.100 elementos de élite preparados y entrenados para custodiarlo y sustituirlo por un cuerpo de seguridad mucho más pequeño. Todos los medios de información todos los días pasan justamente la zozobra en la que está la gente cuando se le acerca a alguien. Cuando estuve allá se le acercó un joven, un señor obeso, lo retiró, no sabemos si el señor obeso era de su seguridad personal, otra señorita le tapó el paso. Entonces dices, oye, ¿qué está pasando, no? Es decir, esta va a ser la manera de manejar la seguridad. Yo creo que abre muchas interrogantes y el señor López Obrador lo que ha mostrado en esta transición, María Luisa, es que está construyendo sus opciones. Hemos visto muy fluido este proceso de toma de decisiones en materia de seguridad. Por ejemplo, dijo que iba a crear la Guardia Nacional, de alguna manera como una forma de acabar con esta corrupción que sabemos existe, especialmente en las fuerzas policiales municipales y estatales. Y sin embargo, su jefe de Seguridad Pública, que va a restituir además la Secretaría de Seguridad Pública que fue desaparecida por el actual gobierno, dice que no, que la Guardia Nacional va a ser un proyecto que se va a poner en la congeladora. Por el momento no va a ser así. Lo que sabemos hasta el momento justamente es que el señor López Obrador quiere cambiar la estrategia. Y la estrategia fundamental, el concepto fundamental es predicar con el ejemplo, transmitir una cultura de rectitud, de honorabilidad, acabar con la corrupción, que de alguna manera todos estos conceptos y maneras de comportarse van a tener un efecto, crear oportunidades para los jóvenes. Por ejemplo, les va a dar dinero a lo que ahora se conoce como ninis, muchos jóvenes que ni estudian ni trabajan, les va a continuar la ayuda a las personas de mayor edad, con la idea de que creando oportunidades laborales, oportunidades educativas, que tengan la posibilidad de educarse, de buscar empleos. Va a buscar un programa, por ejemplo, de pasantías o de becarios con las grandes empresas del país, van a tenerlos ocupados de tal manera que haya un incentivo mucho menor para confrontar al crimen organizado. Yo creo que todo el resto de la estrategia aún está en proceso, pero por el momento esos son los temas más interesantes. Esta va a ser la última transición tan larga, legalmente ya se acordó que se recorte, así que va a ser un presidente de 5 años, 11 meses, pero lo que estamos viendo en este momento es todo un fenómeno social por esta transición política tan larga en México. Juan Felipe, 30 segundos para hablar de eso. No, sí, digamos, es difícil que a uno le vaya mal en transición. En transición es cuando uno hace esta estrategia, ¿me entiendes? Pero no es difícil saber si una transición es buena hasta que uno empieza a gobernar. Dicho eso, digamos, por lo menos particularmente en el tema del Telecán, que me parece importante, López Obrador se ha tomado unos buenos pasos, ha insertado el equipo de transición a los procesos de renegociación, va a tener como negociadora a Jesús Seade, que fue el embajador de México ante la GATT, que era antes de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, como en esos como que temas claves se está moviendo bien, pero, y vuelvo a decir, es difícil saber cómo le irá hasta que en verdad empiece a gobernar. Juan Carlos. Buenas intenciones en este tema de la seguridad, pero pocos detalles. Y como sabemos, el diablo está en los detalles. Y se sabe lo que se necesita hacer, la incorporación de una policía federal con dientes, musculosa, en un territorio tan grande como el mexicano. Y el retiro de las Fuerzas Armadas, que tienen presencia en más de 24 estados y hemos visto que desde que se empezaron a utilizar para la lucha contra el narcotráfico, más bien el crimen se disparó. Así que hay que sacar a las Fuerzas Armadas de la calle, pero para eso se requiere que haya una fuerza federal en pie y sabemos que existe mucha resistencia por parte de gobernadores, por parte de los municipios para que eso ocurra y eso es donde López Obrador tendrá muchas trabas a su plan.
Hacemos ya el punto final para el programa porque se nos acabó el tiempo, pero queremos agradecerles a los invitados que participaron el día de hoy. En primer lugar, a Juan Carlos Hidalgo, el analista político costarricense del Instituto Cato. Gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. También a Juan Felipe Celia, el director asistente del programa para América Latina del Atlantic Council. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también, por supuesto, a Pepe López Zamorano, el corresponsal de la agencia Notimex. Gracias. A ustedes, gracias por su sintonía. Que tengan un buen día.